En esta hora, hablar un poquito. Estamos trabajando en el mes de la familia. El mes de noviembre es el mes de la familia. Y qué bueno, hermano, que estemos aquí en familia, porque así nos manda Dios que estemos en familia. Yo quiero leer la palabra de Dios y quiero que usted vaya a la Biblia y busque en Filipenses, capítulo 4. Vamos a hacer vamos a tener alguna cita bíblica. Gloria a Dios. En Filipenses, capítulo 4:9. El tema es transfiere principios y valores a su familia a partir del ejemplo. Es el tema de esta mañana. Transfiera principios y valores a su familia a través del ejemplo. Ese es el tema que vamos a trabajar esta mañana brevemente. Pero vámonos a ir a la Biblia a ver qué nos dice las Escrituras en Filipenses, capítulo 4, verso 9. 4:9, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, dice la Biblia. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. Es el 9. Excúseme. 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vámonos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a ir a Isaías. Isaías, capítulo 1. Verso 17. Isaías capítulo 1, verso 17. Gloria a Dios. Isaías 1:17. Alabado sea el Señor. Uno 17. Escúcheme, hermano, que ya yo lo tengo aquí. Isaías 1. Ok. 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1:17 al 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y vamos a ir a Mateo, al capítulo 7 de Mateo, verso 12. 7:12. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Gracias porque en ti
en ti, en tu palabra está la vida eterna. Establece el orden en la mente de todos los que estamos aquí, de cada familia que nos visita, que tú estés ministrando a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar, transfiera principios y valores a su familia a partir del ejemplo. Gloria a Dios. Esta mañana no, en la madrugada de hoy, creo que fue a las 2 y pico de la noche, casi a las 1 de la mañana, yo publiqué en el grupo de oración una imagen. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Alguien me lo lee? ¿Me lee esa imagen? Yo sé que muchos de ustedes estaban durmiendo a las 1 de la mañana. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ajá. Exactamente. Quizás nuestros hijos no le van a hacer tantos casos a nuestras palabras, sino es a nuestro ejemplo. A veces nosotros, hermanos, hablamos con nuestros hijos, conversamos con nuestros hijos, le trazamos pautas en muchas cosas, pero verdaderamente no estamos dando el ejemplo hacia ellos. Es importante que entendamos esta verdad, para luego entonces aplicar los principios bíblicos que la misma Biblia registra, cómo nosotros debemos cultivar, sembrar en los corazones de nuestros hijos esos principios que mañana lo van a ayudar a ellos a enfrentar situaciones en el seno de la familia. Porque nosotros somos los que modelamos. Nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos. Si nosotros le hablamos duro a nuestras esposas y los hijos lo están viendo, entonces ellos van a hacer lo mismo con sus esposas cuando sean grandes. Si nosotros no organizamos nuestra vida y vivimos una vida desordenada en nuestra casa, también eso nuestros hijos lo van a ir observando. Y por eso dice la imagen, yo creo que me la lean, en la imagen que dice, para que tengamos claro, dice la imagen, es decir, ellos no van a hacer muchos casos en nuestras palabras, sino van a ver nuestro ejemplo. ¿Me debe entender, hermanos? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en estos tiempos, que a veces hablamos a los hijos y quizás no entienden ciertas cosas. Para nosotros poder exigir, tenemos que aprender a dar. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y es algo interesante cuando yo leí esa parte, porque a veces hay cosas que se nos pueden escapar de las manos. Y en ese contexto, transfiera principios y valores a su familia a partir del ejemplo. La pregunta que yo me hago y me hacía para mí, porque lo bueno de la palabra de Dios es que primero te ministra a ti. Yo me hacía la pregunta, ¿estoy yo transfiriendo esos principios y esos valores a mi familia con mi ejemplo? Son preguntas que son interesantes, que uno se hace uno mismo como familia. Por ejemplo, yo tengo 26 años de casado, tuve 5 años de amor, 26 y 5 son 31 años. ¿No es verdad que sí? Y como familia hemos tenido nuestras bajas, nuestras altas, porque eso es algo que siempre va a suceder. Pero lo importante uno es permanecer y mantenerse firme en lo que hemos creído y en lo que Dios nos ha enseñado a través de la Escritura. Mi ejemplo tiene que ser diáfano, claro, que no solamente sea en mi casa, sino lo que está alrededor de mi casa, mis vecinos, sepan quién tú eres
cómo tú te desenvuelves, cómo tú te comportas, cómo es tu diario vivir, donde tú vives, donde tú trabajas. Porque no solamente en la iglesia, porque en la iglesia todos somos ángeles. Aquí tenemos la aureola que tiene ahí arriba. Somos santos, aquí todos somos santos. Pero cuando uno sale de aquí, que uno se da cuenta quién y quién o quién. Entonces, la familia, el ejemplo que tú estés dando como papá y como mamá, delante de tus hijos, es un asunto que va a definir el mañana de ese niño y de esa niña. ¿Qué van a hacer ellos mañana? Porque ellos, todos los niños, todos nuestros hijos, siempre quieren imitarnos a nosotros. Yo voy a ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, nunca te dicen yo voy a ser como un tío, no, como mi papá, como mi mamá. Cuando uno siembra esos principios, claro. Lamentablemente, a veces hay padres que no dan ejemplo a sus hijos. Eso sucede y eso lo entendemos. Y por eso en esta noche yo quiero dar énfasis a lo que es transferir esos principios y esos valores a la familia a partir del ejemplo. Si usted se pone a analizar la situación actual de la familia en la República Dominicana, nos damos cuenta que va en picada. Todo lo que está ocurriendo a nivel del seno familiar es preocupante. No es un asunto que tenemos que dejárselo a los gobiernos, ni tampoco a las iglesias, sino nosotros como familia tenemos que trabajar en esos valores que se han ido perdiendo y tenemos que trabajar en nosotros como padres de darle testimonio a ellos de que verdaderamente Cristo vive en nosotros y que Cristo es el Rey y Señor de nuestros hogares, de nuestras familias. Es como que si yo, por ejemplo, en mi casa, yo duerma en otra cama, en otra habitación, y mi mamá en una habitación, o que yo esté en los muebles y mi mamá como acomodada en su cama, y el hijo va a preguntar, ¿por qué tú estás durmiendo ahí? ¿Qué uno le puede decir? Uno se inventa tantas cosas, hasta mentiras. No, es que es un asunto, es algo ahí, ni tampoco le explicamos en realidad lo que pasa. Y eso ellos lo están viendo, y mañana cuando tengan sus esposas, van a hacer lo mismo. Y le van a preguntar, ¿y por qué tú haces eso? Porque mi papá y mi mamá lo hacían. Yo entiendo que los problemas se deriven en la alcoba, ponernos de acuerdo y tratar de que nuestros hijos vean en nosotros los modelos a seguir. No que vean modelos, hacia afuera, ni que tampoco sus modelos sean ni Superman, ni la Batichica, ni tampoco sus modelos sean Gloria a Dios. Quiso en la fila que están ahí abajo, al favor. Gloria a Dios. que lleva esta sociedad nuestra y otras sociedades mucho más avanzadas. Es necesario vivir y dar el ejemplo. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, que es importante enseñarle a nuestros hijos, y se hace necesario, la necesidad de impartir enseñanza que tenga como respaldo bíblico y de ejemplo bíblico
que en momentos determinados sus ejemplos marcaron un antes y un después en la familia. Y se hace necesario, hermano, que nosotros tenemos que, como esposo, como pareja no, como padre, como matrimonio que somos, y nuestros hijos, que esos principios bíblicos que nosotros le vamos a inculcar a ellos puedan cumplirlo y tengan que cumplirlo. Porque si yo cumplo con los principios bíblicos, si yo hago hincapié en los principios bíblicos, en los valores cristianos, entonces ellos van a comenzar a hacer lo mismo. Pero se hace necesario ser ejemplo en los hogares donde nos desenvolvemos, en el trabajo, en el entorno donde nos movemos, por ejemplo, en los que los vecinos puedan decir bien cosas positivas de nosotros, que nos digan, no, eso no son cristianos, son critinos, como dice un amigo mío, o están en la carne o no están en la carne, o están en el espíritu o están en otra cosa. Yo siempre digo, hermano, que toda enseñanza, todo lo que nosotros enseñamos, tanto en el mundo eclesiástico como en el mundo secular, esa enseñanza conlleva un ejemplo. Ese ejemplo tendrá eficacia o ese ejemplo no nos va a dar los resultados que queremos obtener. Y es una de las bases y es la meta que nosotros tenemos que fijarnos, los componentes de la familia, los padres como esposos, es transferir principios y fundamentos a nuestros hijos, pero esos fundamentos y principios que vamos a transmitir a nuestros hijos tienen que ir acompañados de práctica. A partir de esa práctica, nosotros podemos sembrar en los corazones de nuestros hijos esos principios de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros le decimos, por ejemplo, a un hijo que no mienta, si nosotros también hablamos mentira? Por ejemplo, si yo miento, ¿qué va a hacer mi hijo? Va a mentir. ¿Sí o no? Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Si nosotros le pedimos a nuestros hijos que sean ordenados, o exigirles ser cumplidores y responsables, y no lo somos, ¿qué ocurre? No van a ser ni responsables ni cumplidores. Van a ser irresponsables y no van a cumplir con lo que se les ha asignado. Si nosotros como padres evidenciamos desorden en todo el contexto de la palabra, incumplimiento e irresponsabilidad, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Van a hacer lo mismo. Si hay un caos, si hay un desorden en la familia, ¿qué va a ocurrir con esos muchachos? Van a hacer lo mismo. En el proceso de cambio y mejoramiento de las relaciones familiares, es importante, hermanos, que hagamos un alto en el camino. Tenemos que detenernos y hacer una evaluación, evaluarnos. ¿Cómo anda mi casa? ¿Cómo anda mi hogar? ¿Cómo anda mi familia? ¿Cómo andamos nosotros como padres? Es importante eso, hermano. ¿Y de qué manera estamos brindando enseñanza a nuestros hijos? Y el tipo de correctivos que debemos de aplicar. Y la mejor forma es la siguiente. La mejor forma, hermano, es enseñar con el ejemplo. Cuando nosotros, es lo mismo que cuando predicamos la palabra de Dios. La Biblia dice que algunos son oidores de la palabra, pero pocos son hacedores de la palabra de Dios. Yo tengo que practicar y vivir lo que yo predico, porque eso se hace importante tanto en mi vida del que predica, tanto en la vida del que recibe el mensaje. Cuando uno enseña, instruye
a los niños a hacer las cosas correctas, a no mentir, a no ser irresponsable, a cumplir con las tareas que se le asignan, y que ellos vean en nosotros ese ejemplo. Cuando nos levantamos, oramos, cuando nos levantamos hacemos el altar familiar, o cuando nos vamos a acostar hacemos el altar familiar. Eso es una base importantísima para que nuestros hijos crezcan sanos, y eso que vean en nosotros, eso ellos lo hacen. Por ejemplo, si usted está orando de rodillas y un niño lo ve, automáticamente ellos se van a ir de rodillas. Y usted le pregunta, ¿por qué tú te vas de rodillas? Porque papi y mami se van de rodillas. Porque papi y mami oran. ¿Por qué? Porque ellos nos están imitando. Y a veces a temprana edad usted lo ve que hacen lo mismo que nosotros hacemos. Hay una edad en que los niños se ponen los zapatos de su mamá. ¿Se ha fijado que se ponen los zapatos y con los tacones tan altos? Y se ponen los vestidos de su mamá. Y si son varones se ponen los zapatos de su papá. Y es una chulería cuando uno ve eso. ¿Por qué usted cree que ocurre eso? Porque ellos están observando todo lo que hacemos. Mi mami se pone sus zapatos y dice, ¿por eso no te sirve? Y comienzan a embromar y a hacer cosas. Es decir, mi ejemplo en mi casa va a marcar la diferencia. Alabado sea el Señor. Entonces, la pregunta que yo me hacía, y la quiero compartir con ustedes, ¿realmente damos ejemplo a nuestro cónyuge o hijos? Yo no quiero tampoco que me den ni explicación ni tampoco justificación, sino que cada quien tiene que responderse a sí mismo según lo que el corazón le está diciendo. Y mi llamado es disponerse a cambiar de actitud. Si yo estoy tomando una actitud no correcta en cuanto a mi casa, tengo que cambiar de actitud. Tengo que revisar qué es lo que está ocurriendo con mis hijos en el entorno de la familia, en el entorno familiar. Eso es importante que entendamos. El apóstol Pablo era consistente en la necesidad de enseñar a partir de nuestras acciones. Y es importante que entendamos esto, que es un principio de la palabra. Con el ejemplo. En ese sentido, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, en el capítulo 4, verso 9, y dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Esa es la parte A. Dice la parte B, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses capítulo 4, verso 9. Dice el apóstol Pablo, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. ¿Qué hizo Pablo? A través de la historia, enseñó, educó a todos sus discípulos, a los nuevos creyentes. Fue un gran evangelizador, fue un hombre que fue y predicó la palabra en todo lugar. Pero su ejemplo, hermano, marca un antes y un después. El apóstol Pablo antes era un perseguidor, luego se convierte a Cristo y es un gran predicador y un gran hombre de Dios, que a partir del capítulo 9 del libro de los Hechos, él es el hombre clave de la iglesia en ese momento. Pablo dio ejemplo en todo el contexto. Como cristiano, dio ejemplo. Como familia, dio ejemplo también. Y él dice que no podemos dejar de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que ustedes aprenden a través de la Escritura, eso tenemos que ponerlo en práctica. En la Biblia están todas las respuestas y todas las salidas para cualquier situación que podamos estar pasando con nuestras familias. Nosotros, hermanos, tenemos que poner en práctica los principios bíblicos y inculcárselo a nuestros hijos. Pero todo eso demanda un ejemplo. ¿Qué ejemplo yo le estoy dando a mis hijos? Es la pregunta que yo tiro al aire.
Dice Pablo, todo lo que oyeron de mí, de mis labios, y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Es imperativo que revisemos como progenitores qué clase de ejemplo damos, qué clase de ejemplo nosotros estamos dando. Y en caso de encontrar errores en nuestras actitudes, tenemos que disponernos al cambio. Es necesario cambiar si no lo estamos haciendo correctamente. Todavía estamos a tiempo de cambiar. Ese fundamento de victoria para la familia lo refuerzan otras enseñanzas tomadas de psicología, tomadas de la sociología y de los terapeutas que insisten en reforzar los fundamentos familiares con lo que hacemos que se torna visible y transfiere enseñanza. El escritor Mario E. Fumero, que habla sobre la paternidad espiritual, y ese libro en el editorial Unile del año 1966, en su página 33, dice Mario E. Fumero lo siguiente. Este autor cristiano dice algo interesante. Una de las tareas, y cito, una de las tareas más duras en la formación de un hijo es establecer una personalidad, forjando el carácter. El carácter se compone de una serie de elementos determinantes, como por ejemplo, la herencia pecaminosa, latente en el ego, la herencia genética, que es el temperamento, y la educación, que se forja por los patrones del entorno, principalmente con el ejemplo de sus padres. Según sean los padres, así serán los hijos. Dijo este escritor cristiano Mario E. Fumero. Gloria al Señor. Quizás usted y yo descubra que hace falta identificar de qué manera se va a transmitir o se ha transmitido a su familia principios y valores. Primero es hacerlo, dar el primer paso, no solo para cambiar, sino para crecer a nivel personal, a nivel espiritual y a nivel familiar. ¿Qué dice la Biblia en Isaías 1, 17 y 18? El profeta Isaías también habló sobre la necesidad de compartir a partir de lo que hacemos. Se hace necesario, hermanos, compartir en base a lo que tú y yo hacemos. Si usted se va a la Biblia, en Isaías capítulo 1, versos 17 al 18, dice la palabra de Dios: aprended y haced el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano y abogad por la viuda. Eso lo dice la palabra del Señor. Compartir lo que hacemos es un ejemplo que le damos a nuestros hijos. Si usted ve a alguna persona con una necesidad y no hace por ella, entonces, o por ellos, entonces nuestros hijos van a hacer lo mismo. Y recuerde siempre que nosotros podemos cambiar, y es una decisión que debemos tomar. Y una vez que lo hacemos, ¿qué va a ocurrir con el ambiente familiar? Va a ocurrir que va a comenzar a experimentar un cambio y las cosas van a ser diferentes. Lo que compartimos hoy con nuestras parejas, nuestros hijos, terminarán ejerciendo influencia en nuestros hijos y en las generaciones venideras. Todo eso va a influir en lo que nosotros hacemos hacia lo que están afuera, hacia los demás. Pero ¿qué ocurre? Lo que hacemos
o lo que haces termina ejerciendo influencia en otras personas. Lo que yo hago y lo que tú haces ejercen influencia en otras personas. Puede ejercer una influencia positiva, puede ejercer una influencia negativa. Y es lo que yo decía ahorita. Y la pregunta que yo me hago, y lo que yo le decía como ejemplo, ¿ha visto por casualidad niños y niñas que se ponen las prendas de vestir de su padre o de su madre? ¿Saben por qué lo hacen? Porque eso lo hacen su papá y su mamá. Ellos ven que su papá y su mamá se ponen los tacones, se ponen la ropa, el papá el zapato, se pone un sombrero. A veces los niños nos sorprenden cuando vienen con el sombrero. Pero es el sombrero del abuelo o del papá. Y si papá te ve con ese sombrero, te va a dar pau. Y uno se ríe porque es una chulería, porque es que ellos están viendo eso. Que el papá cuando se levanta y va a trabajar se va encorbatado, trajeado. De momento usted ve al niño con el traje del papá. Porque ellos están viendo eso. Porque usted se pone un traje, usted le da un beso a su esposa cuando va a trabajar, sale del trabajo, cuando se va a trabajar, y cuando llega le da otro beso. ¿Quiénes hacen eso con sus esposas? Nada más 2 personas aquí. 3, 4, 5 personas. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a ver eso. Si usted se va de su casa, sale de su casa, y no le dice un adiós, o mi amor, nos vemos más tarde, o te veo ahorita. Hermano, todo eso nuestros hijos lo están observando. Si usted le da mucho cariño y mucho amor a su esposa, si usted se va a su casa y viene, o entra a su casa como se salió y entra como salió, ¿qué va a ocurrir? Eso mismo van a hacer sus hijos mañana. Y después usted le va a preguntar, ¿y por qué usted hace eso? Y él le va a decir, porque así tú lo hacías con mi mamá. Gloria al Señor. A veces nos cuesta mucho, hermano, irnos al trabajo y darle un beso a nuestras esposas o abrazarla, lo que sea. El que no lo está haciendo, comienza a hacerlo. Porque eso es importante en una relación de esposo. Y cuando usted llegue del trabajo, haga lo mismo. No llegue del trabajo y la comida está lista. Ya calentaste el arroz, la habichuela, el moro. ¿Y qué? ¿Qué lo otro? Ya quedó pensando en comida. Y hay otra cosa que es mejor que la comida. Yo tengo aquí una psicóloga, por si acaso, que ella me va a ayudar a cualquier cosa. Me diga, mire, pastor, ¿es así o no es así? No esa es de la mía, gloria a Dios. Pero si viene un esposo a la casa de trabajar, no la ha cansado y toda la cosa. No, usted lo agarra, su besito, su abracito, y se da, papi, báñate. Te voy a preparar la cena, pero antes de la cena yo voy a estar contigo en el baño para cuidarte que no te caiga. Pero con su segunda intención. ¿Verdad? Entonces después que dice, no mi amor, tú no puedes coger ese jabón así, déjame yo ayudarte. Y entonces cuando él toma el jabón de la forma que ella quiere. Entonces, gracias al Señor que los hijos están durmiendo y están haciendo sus tareas. Y le dicen a los niños, miren, ciérrense en sus habitaciones, porque llegó su papá y tenemos que hablar seriamente en el baño. Y yo sé que alguien va a preguntar a los niños, pero mami, ¿por qué tiene que hacer en el baño? Porque son más ocurrentes. ¿Y por qué tiene que hacer en el baño y no en la sala? Porque en el baño hay que tu papá y yo interactuamos de otra forma, gloria a Dios. ¿No la que sí? ¿Le ha pasado eso alguna vez? No. Bueno, gloria a Dios. No quiero problemas después que digan que yo no dije y que no digo. Gloria al Señor. Pero es importante eso. Cuando uno transfiere esos principios y valores a su familia a partir del ejemplo, hay muchas cosas que van a comenzar a funcionar con nuestros hijos. Y es importante que se haga necesario esto. Hacerlo todos los días. Si no lo está haciendo, comience a hacerlo. No importa, hermano, comience a hacerlo porque todavía estamos a tiempo de producir cambios en nuestras familias. Eso es necesario y son de las cosas que se ha perdido. Por ejemplo, la sociedad, en el tiempo mío, 38 años atrás, las cosas eran muy diferentes.
La sociedad moderna de hoy es muy diferente a la sociedad mía, la de nosotros, la generación de allá, 39 para atrás. Yo recuerdo que antes interactuábamos con los vecinos, nos pasábamos la comida de una casa al otro. Cuando eran, por ejemplo, tiempo de Semana Santa, la bichuela conduce de todo el barrio que llegaba. Pero ahora, hermano, no llegan ni la de la casa. Porque estamos tan ocupados. Y esta sociedad la sociedad de este tiempo actual, no quiere que la familia que esté junta, se reúna. No quiere. Cuando no es, hermano, que estamos en un lugar juntos, en familia, entre comillas. ¿Dónde está mi celular? Lo dejé por ahí. Y él, mire, hermano, chateando. Es ahí. El esposo por un lado y la mujer por otro lado. El esposo con el pie encima de los muebles, la mujer con un no sé cómo qué, y los hijos por allá. ¿Qué es lo que? Dímelo. Nada más se oye el ping, ping, a veces se pone en vibrador para que no se escuche. Pero no hay una comunicación. Pero antes, ustedes veían a esos esposos con sus esposas ahí en la casa, hablando de amor, romanticismo y esa cosa. Pero ¿y eso se ha perdido? Ahora la mujer que le dice, ¿cómo tú estás, muchacha? ¿Y qué tú? No dice, mi amor, vieja, ¿cómo tú estás? O a veces le decimos al esposo, dime tú, ¿qué, men? ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? ¿Todo bien, men? ¿Todo aquí bien? Nada de eso. Entonces los hijos cuando vienen a la casa, dime, men. ¿Y de dónde tú estás pendiente eso? Pero de ti, papi, que tú dijiste, men, a mami. Y usted quiere más de ahí. ¿Usted cree que esos muchachitos no saben todas esas cosas? Natalie o Natalia. Natalie, gloria a Dios. Entonces todo eso tenemos que revisarlo. Nosotros tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean mañana mejores padres, mejores esposos, y que sean mejores esposas. Es el trabajo de nosotros en esta sociedad, que se están perdiendo muchos valores, y que se está perdiendo esa coinonía entre la familia. Para reunir la familia se hace a veces difícil. Y cuando nos reunimos, hermano, es uno por allá chateando, el otro por aquí, es un desastre. Y es importante que nosotros comencemos a revisar todas esas cosas para tener familia saludable. Gloria al Señor. Por eso que lo que hace termina siendo influencia en otra persona. Si usted quiere que sus hijos piensen y actúen y en determinada manera hagan algo visible en presencia de ellos. Si usted hace algo en presencia de ellos, si usted quiere, póngalo en práctica para que usted vea qué van a hacer ellos. Y esa es una de las razones que resulta inconveniente discutir en pareja delante, o quizás acudir a agresión verbal delante de los hijos. Eso es muy peligroso. Y cuando sean adultos, eso mismo lo van a hacer. Recuerden que nosotros somos sus héroes. Cuando usted va, por ejemplo, al cine o usted va a una obra de teatro, usted se sienta a ver la obra de teatro. Los actores y las actrices van a comenzar a trabajar. Y eso mismo somos nosotros en nuestros hogares. Ellos van a ver y van a hacer lo que nosotros hacemos. Oiga lo que dice el escritor Fumero en el libro de la paternidad espiritual. Cito, y él señala al respecto, dice, se aprende más viendo que oyendo. Y cuando ambos elementos se conjugan, el grado de asimilación aumenta. La fidelidad de un hijo está en que sepa recibir y transmitir ese patrimonio moral y cultural que los padres legaron como herencia. Gloria al Señor. Y es necesario tomar nota de dos elementos
que no deben quedarse sueltos. 2, ver y oír. Ver y oír. ¿Qué pasa? Que su conjugación es eficaz para impactar a nuestra familia. Segunda de Timoteo 2:2 dice la Biblia: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otro. El autor sagrado enfatizó ¿en qué? En la necesidad de enseñar. Y esa enseñanza toma como fundamento lo que nos ven hacer, lo que hacemos, lo que nos ven. Por eso, el ver y oír son dos elementos muy importantes. Nosotros como padres, lo que tenemos que hacer. Recuerden, hermanos, que tenemos nuestros hijos, que es un tesoro, pero también al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Cuando vamos a la presencia de Dios, nosotros tenemos que dar cuenta por nuestra familia. ¿Usted no sabía eso? Tenemos que dar cuenta por nuestra familia. La pregunta es, ¿qué principios y valores sembramos en nuestra familia? Hermanos, no podemos rehuir, no podemos salir ni correr, porque es un compromiso sine qua non que nosotros tenemos con nuestras familias y que tiene validez en estos tiempos y tiene validez para la eternidad. Lo mejor que podemos hacer hoy es evaluarnos y disponernos a corregir los errores que descubrimos en el proceso. A eso es que Dios nos llama, a hacer una evaluación, y con la ayuda de Dios vamos a lograrlo. Porque yo digo que no hay familia, hermano, así una familia, no. Todos nosotros tenemos dificultades, pero hemos aprendido a ir transmitiendo esos principios bíblicos a nuestros hijos con nuestros ejemplos, y ellos lo han ido asimilando y lo van a asimilar, porque eso es lo que nosotros tenemos que aprender de lo que la palabra de Dios nos enseña para poder tener hijos sanos y familias sanas. En el nombre de Jesús podemos hacer los cambios y podemos, hermano, en el nombre de Jesús, ser de nuestros hijos el ejemplo que ellos tienen que seguir. No a los que están afuera. A veces hay niños que usted le pregunta, ¿cuál es tu ejemplo? Mi maestra o mi maestro. ¿Y por qué? Porque mi maestra no me da pau pau, o mi maestra no me corrige fuertemente. A veces. Pero a veces, hermano, cuando le pregunta a un psicólogo, aquí tenemos una psicóloga, a un niño, dime cómo, y ellos se dan cuenta, tu papi y tu mami, cómo te tratan, o cualquier actitud que ellos ven, cuando le están ahí hablando con ellos, se dan cuenta de cualquier actitud. Y el psicólogo dice, ¿y por qué tú haces eso? Porque ellos no delatan. ¿No es verdad que ellos no delatan a nosotros? A veces, ¿no es verdad que sí? A veces nos dice, porque papi y mami se hablan feo. ¿Y por qué se hablan feo? Sí, yo escucho a mami diciendo, plátano maduro no vuelve a verde, que si viene a verde no sé cómo viene. Y uno dice, ay, espérate. ¿Y qué hace la psicóloga? Una notica, que venga su papá y su mamá porque tenemos que hablar, a ver qué es lo que está pasando. ¿No es la que sí? Entonces se hablan con los padres, mira, está pasando esto. Sí, a veces mi esposa es media quisquillona, a veces quiere hablar duro. Y yo para bajarla, le compro una malta morena fría, para que se baje un poquito, para no darle otra cosa. No, eso no es de Dios.
A las mujeres no se le toca ni con el pétalo de una rosa. A las mujeres se le da el cariño, amor y otra cosa más. Nada más de ahí. ¿Ve? Entonces eso ocurre. Lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo van a hacer. Si tus hijos ven que tú le das mucho cariño y mucho amor, ¿qué van a hacer ellos incluso hasta en la escuela se refleja eso? Los niños que tienen un mayor grado de amor, de ternura, de cariño en sus hogares, los transmiten a sus amiguitos. ¿Y por qué tú lo abrazas tanto? Porque mi papi y mami se abrazan mucho, y mi papi y mami se besan mucho. Y ese niño es difícil que lo engañen y abusen de él. ¿Por qué? Porque los padres le enseñan las orejitas, ¿cómo se llama esta orejita? Y aquí la naricita, y aquí la boquita, y aquí el pene, la cuestión, ¿no? El niño, bien, aprenden eso. Pero usted lo enseñó, no en la escuela, es usted que lo va a enseñar. Y cuando ellos aprenden eso, son niños, mire hermano, que son capaces de enfrentar situaciones ahí en el instante. Y cualquier cosa, papi, mire, fulanito me puso la mano tal. Y uno se da cuenta de muchas cosas. Pero si uno le habla con grosería y dice cosas negativas delante de ellos, eso mismo lo van a hacer ellos. Y lo van a reflejar en la escuela, en el medio en que se desenvuelven. Usted ve que un niño le da trompa cada rato a un niño y que mala palabra Paquito, tiene que ver qué es lo que está ocurriendo en el seno, en el seno familiar de ese niño. Algo está ocurriendo que no está bien. Y eso hay que trabajarlo. Y los psicólogos tienen que trabajarlo. Ahora le voy a dar yo a los psicólogos, tienen que trabajar en ese sentido. Gloria a Dios. No pasárselo al maestro, ya, y resuelve el maestro. No, ya, no, trabajen. Que para eso el Estado le paga. ¿Estamos bien? Gloria al Señor. Entonces, hermano, el cambio a nivel familiar comienza con nosotros. Ese cambio a nivel de familia tiene que comenzar con nosotros. Miren por qué. No podemos, hermano, pretender que nuestros muchachos y jovencitas actúen diferente de lo que hacemos nosotros. No podemos pretender. Si pretendemos que ellos cambien, los primeros que debemos de cambiar somos nosotros. Si nosotros no cambiamos, nuestros hijos no van a cambiar. La Biblia dice, lo que tú siembras, eso de cosecha. Si tú siembras amor, ¿qué de cosecha? Si tú siembras pleitos y contiendas, ¿qué tú vas a cosechar? Todo, entonces tenemos que aplicar ese principio de la palabra de Dios. Sigo con el autor cristiano Mario Fumero. Lo sigo. Dice sobre la paternidad espiritual, en la página 34, cito. Y él escribe, un padre para formar debe estar formado y debe estar sujeto y debe cumplir lo mismo que va a pedir a sus hijos. No debe exigir lo que uno mismo no está dispuesto a dar. La autoridad nace del ejemplo y la enseñanza de la relación. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo no le puedo exigir a mis hijos cosas que yo no pueda cumplir. Yo no puedo trazarle pautas a mis hijos que yo no pueda cumplir. Yo tengo que trazarle pautas a mis hijos que sí yo pueda cumplir y que yo sea un modelo cuando yo aplique las pautas y las normativas. Y en eso estamos claros. Y se hace necesario eso. Las normas que yo establezco en mi casa y las normas que tú estableces en tu casa, nosotros mismos tenemos que estar dispuestos a cumplirlas. Es necesario. Y es lo que nos va a conferir a nosotros la autoridad. Si lo hacemos. Si no lo hacemos, entonces hay problema en el núcleo familiar. Si lo hacemos, comienza a cambiar la familia. El Señor Jesús dijo en una ocasión en Mateo 7:12, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Porque esta ley y los profetas, si nosotros obramos conforme a los demás, y en particular nuestra familia, obren, ¿qué va a pasar?
vamos a dar un paso, o habremos dado un paso de mucha importancia, y es la responsabilidad que nos asiste como padres y madres. No permitamos que nuestros hogares se deterioren. Tome la decisión de recuperarlo, y esa determinación debe ir acompañada con pasos que usted debe emprender este mismo día, hoy mismo. Con la ayuda de Dios, nosotros podemos lograr producir los cambios en nuestras familias. Tenemos que hacerlo, amados hermanos, porque los tiempos están peligrosos. Y el problema, y los problemas que hoy existen en la familia, es porque nosotros los padres no estamos siendo ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. Alabado sea el Señor. Es importante que entendamos que nosotros como padres tenemos que aprender y valorar y inculcar en nuestros hijos todos esos valores bíblicos, cristianos. Se hace necesario, se hace urgente, amados hermanos, que como iglesias entendamos, y como padres que somos, que tenemos que sentarnos y hacer una evaluación de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo, de aquellas cosas que no están llenando ciertas expectativas en nuestros hogares. Con mi ejemplo, porque nosotros como padres tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Tenemos necesariamente dar ejemplo a nuestros hijos en todo el contexto de la palabra. Porque si no lo estamos haciendo, vamos a revisarnos y vamos a implementar eso en nuestros hogares. Porque las estadísticas están ahí. Muchos de esos niños que hoy están en la delincuencia es producto del desorden familiar. Y a veces queremos dejárselo a los gobiernos. A veces queremos dejárselo a la iglesia. A veces queremos dejárselo a los maestros. No, somos nosotros como padres que tenemos que comenzar a tomar las iniciativas de producir cambios en nuestros hijos. Ellos no hacen lo que les dé la gana. No. Somos modelos. Y más cuando están pequeños. Si yo soy un padre sinvergüenza, irresponsable, mentiroso, orgulloso, si yo soy un padre, hermano, que me descuido de lo esencial, no podemos exigirle a nuestros hijos que hagan las cosas buenas, porque somos lo primero que lo llamamos somos nosotros. Porque lo primero que nos van a decir a nosotros, nuestros hijos, y miren que están así, y yo pongo ejemplo. Cuando yo comencé el pastorado, y yo lo he dicho aquí, mis hijas cumplieron años y yo nada más participé en 2 cumpleaños de mis hijas. Yo tengo 3 hembras. 2 cumpleaños de mis hijas. 8 años que duré en la loma pastoreando. Y yo recuerdo que mis hermanos me decían, tú estás haciendo al revés. Tú estás salvando gente, pero estás perdiendo tu familia. Y yo hice una revisión. Y en una ocasión, una de mis hijas me dijo, pero yo le dije, vamos a celebrar el cumpleaños. Y me dice una, pero tú nunca estás en un cumpleaños. Y eso a mí me marcó mi vida y me dio duro. Yo dije, wow, a una edad ya, y todavía se acuerdan de eso. Y me dijeron, tú nada más has asistido a 2 cumpleaños, después no hay ninguno, y ahora quieres tirar todo por la borda. Revísate, papi, revísate. Y esa palabra revísate a mí me dio en el corazón. Y por eso cuando cumplen años, yo hago todo lo necesario humildemente de hacer lo que tengo que hacer. Yo espero a las 12 de la noche y voy, Dios te bendiga, cumpleaños feliz, que lo cumpla feliz. Y una vez piden, yo quiero esto, y yo, bájale algo, gloria a Dios. Bájale algo. Pero eso va. Gracias a Dios que mi esposa sabe hacer bizcocho y toda esa cosa. Y ahí hacemos lo que hacemos. Al Señor sea la gloria. Pero se hace necesario eso. Porque a veces pensamos que eso no es nada.
Cumplir años, niños, eso no es nada, se deja pasar. No, todos esos eventos son importantísimos en el desarrollo de ese niño. Son edades que se trabajan. Y nosotros tenemos que entender que nuestros hijos Dios nos los dio. Y nuestros hijos le pertenecen a Dios, simplemente somos mayordomos de ellos. El Señor nos dice, te lo presto, están apretados. Ahora, comienza a instruirlo, comienza a educarlo con valores cristianos. Tráelo a la iglesia. Ponlo que participe en la iglesia, en todo lo que es la iglesia. Porque eso es lo que yo hago. Si tus hijos ven lo que tú haces en la iglesia, cómo te mueves, cómo haces, que participe en esto, que está en esto, ¿qué van a hacer ellos cuando esté un chima más altico de edad? ¿Van a hacer lo mismo? ¿Van a ser líderes potenciales? Porque eso es lo que hacemos. Escúcheme, hermano, que yo me ponga como ejemplo que no me gusta eso, porque no es lo correcto. Pero a veces yo estoy malo de la gripe, con fiebre, hermano. Y escúcheme, mire que no puedo moverme de mi casa. Y a veces me dicen mis hijas, pero papi, quédate ahí, no vayas para allá. Quédate ahí. Yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Y me pongo una gorra, un sombrero, un abrigo, lo que sea, y vengo y cumplo con mi responsabilidad. No haga lo que yo haga, a ver. Yo estoy diciendo que usted va a hacer lo que yo haga. Yo soy un loco, con esto yo soy un loco. Pero eso yo lo aprendí de mis padres, porque ellos me dijeron, usted tiene que ser responsable. Usted tiene que ser serio. Usted tiene que cumplir. Si usted no puede, diga que no pueda. Y yo aprendí de ellos eso. Sirva. Siempre sirva, sin esperar nada a cambio. Y eso yo aprendí de mi papá y de mi mamá. Y eso es que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Servir sin esperar nada. Ser honesto, responsable. Hermano, no vivir una vida aquí así y vivir afuera otra. Eso no es de Dios. Usted cree, hermano, que cree que lo está haciendo bien, pero usted está sembrando principios totalmente contrarios a lo que establece la palabra de Dios. Y mañana entonces quiere exigirle al muchacho que sea bueno, si usted no ha sido bueno. Miren lo delicado que es esto. Y que a veces eso no se toca en las iglesias y en los foros. Porque hay una situación verdaderamente preocupante en el seno de la familia. Y nosotros, hermanos, siempre hablamos de nuestros padres. Papá y mamá eran así con nosotros. A veces papá y mamá nos ponían a nosotros de castigo en su tiempo y en la forma de ellos educar, de la forma que ellos lo entendían que estaban correctos. Bueno, esa era la forma de ellos. Nos ponían de castigo con un guayo y a pleno sol. En estos tiempos los psicólogos dicen eso es algo del... Eso no se usa, eso es igual que la enseñanza. Aprendí a leer. ¿Y cómo aprendimos a leer? Fue con el libro de Nacho. Hay mucho, pero en estos tiempos, mire, los técnicos de educación dicen, ustedes son desfasados, ahora es competencias, y que lo otro, y que patatín. Pero mire, hermano, hay muchos maestros en los campos que enseñaron, con el Nacho ahí, le enseñaban una planificación, mire, una planificación excelente, ¿verdad? Con el Nacho, se fueron, vamos a ver, A, E, I, O, U, listo, pasado, se habían leído de una vez. Pero ahora no era con competencia y muchos rostros y los cambios todos los años, el currículum, excelente, gloria a Dios, está bien. Pero nos falta mucho por hacer. Gloria al Señor. Pero si usted instruye al niño en la palabra de Dios y lo instruye en la Biblia, en hacer lo bueno, lo correcto. La Biblia dice de un joven que se llamaba Jabes. ¿Ustedes conocen a Jabes? Jabes dijo, Señor, dame todo lo que tú quieras, pero no permita que me dañe. Y la condición de Jabes, cómo nació, Jabes fue marcado, pero él cambió todo eso. Si usted se pone a estudiar la historia de Jabes, se va a dar cuenta que Jabes en su nacimiento fue marcado para ser uno más. Y para hacer todo lo contrario, no, mentira, en mí no. Yo soy un hombre de Dios y yo voy a cambiar mi generación. Y le dijo al Señor, dame todas las bendiciones que tú quieras. Y ensancha mi territorio, pero no permita que me dañes.
Porque si me daño, ahí se van todas las cosas. Lo contrario del hijo pródigo, que el hijo pródigo por cacuemaco, ¿ve? Pidió su herencia antes de tiempo, le dieron toda su herencia, se fue por allá, comenzó a beber, comenzó a ir a las discotecas más populares de aquel tiempo, compró la jipeta del año de aquel tiempo y comenzó a vivir con diferentes mujeres porque él pensaba que estaba acabando, pero acabando con su vida. Después, hermano, que terminó y que gastó todos los millones que le dieron, lo pusieron a comer algarroba. ¿Usted sabe lo que es una algarroba? Y Jerry y yo hablamos de la algarroba en estos días. Eso tiene un sabor como a eso mismo. Y eso uno calo, se abre y se saca. Y eso tiene un sabor. Yo no lo como eso. Pero el olor nada más me dice a mí que no es bueno. Y lo pusieron a comer algarroba y según la ley, los judíos no podían estar con los cerdos, ni mucho menos eso. Eso era impuro. Hasta que dice la Biblia, hay una palabra que usa, y volviendo en sí, volvió en sí. Como que después de todas sus andadas que hizo, dijo, pero ven acá, a esta hora mi papá se está comiendo una vaca picada. Y esa ensalada con mucha fruta rusa y muchos vegetales. Y ese locrito que se está comiendo ahora mi hermano allá. Y ese jugo de morir soñando. Y yo aquí comiendo algarroba. No. Volvió en sí y volvió a su casa. Y su padre lo recibió con todo lo de la ley. Porque él pensaba que estaba perdido. Entonces, hermano, yo digo todo esto. Mire en esos dos polos que hay. Si nosotros comenzamos a sembrar, si nosotros comenzamos en los corazones de nuestros hijos, vivir con nuestros ejemplos, ellos van a ser grandes hombres de Dios. Garantizado está. Porque la Biblia, hermano, no se equivoca. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestros tiempos. Que no estamos predicando con el ejemplo en nuestros hogares. No estamos predicando con el ejemplo. Y tenemos que predicar con el ejemplo. Principalmente nuestros hijos. A darle mucho cariño, mucho amor. Brindarle ese apoyo. Que ellos vean en nosotros, hermanos, que somos sus héroes. Y que Cristo es el héroe de los héroes. Termino, hermano, con una parte importantísima. El altar familiar. El altar familiar es importante en estos tiempos. Miren, hermano. Yo he visto familia y he conocido familia. Por ejemplo, yo conozco pastores, amigos, pastores que me pastorearon. Que sus hijos están todos en el ministerio. Y se casaron y sus hijos también están en el ministerio. Y la pregunta que uno le hace, ¿y por qué ustedes se hicieron eso? ¿Y por qué ustedes están en esto? No, primero porque Dios nos llamó, es lo segundo. Y además porque nuestros padres nos enseñaron las escrituras y los principios bíblicos, los aplicamos a nuestros hijos.